Pensó que la tinta de los papeles del divorcio era su pasaporte a la libertad. Pensó que dejar a su esposa por una modelo más joven era la jugada definitiva para demostrar su poder. Pero Julian Thorne cometió un error fatal. No comprobó la hora de la muerte en el certificado de defunción de su padre y, desde luego, no leyó la letra pequeña del fideicomiso familiar. Cuando el abogado se levantó para leer el testamento y leyó la cláusula final, la risa que Julian tenía en la garganta se convirtió en un nudo. Había firmado el fin de su matrimonio solo 20 minutos antes de tiempo, y al hacerlo, había firmado accidentalmente la renuncia a un imperio de 80 millones de dólares. Quédate, porque esta es la historia de cómo el hombre más arrogante de Nueva York lo perdió todo en un solo instante. El rasgueo de la pluma Montblanc contra el papel crujiente sonó como un grito en la silenciosa oficina. Julian Thorne no se limitó a firmar los papeles del divorcio. Los atacó. Su firma, Julian Alexander Thorne, era un desastre de bucles agresivos y ángulos agudos, que ocupaba mucho más espacio del que permitía la línea punteada. Cuando terminó la última E, levantó el bolígrafo y lo lanzó sobre el escritorio de caoba. Rodó y se detuvo contra un posavasos que sostenía su vaso de whisky sudoroso. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. No era una risa feliz. Era un sonido victorioso que rebotaba en las paredes de cristal de la oficina del ático con vistas a Manhattan. Hecho, dijo Julian, con voz llena de condescendencia. Por fin. Pensé que alargarías esto hasta Navidad, Elena. Pero mírate, siendo sensata por una vez. Elena estaba sentada frente a él. Tenía 34 años, pero esa noche parecía tener 50. Su cabello rubio, que normalmente llevaba peinado con un impecable brushing, estaba recogido en un moño severo y deshilachado. Tenía las manos cruzadas en el regazo, apretándolas con tanta fuerza que se le veían los nudillos blancos. Llevaba un sencillo vestido gris que había visto días mejores, en marcado contraste con el traje italiano a medida de Julian, que costaba más que el coche de su padre. Solo quiero paz, Julian, susurró Elena. Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían secos. Había llorado tantas lágrimas en los últimos 6 meses que podrían haber llenado el río Hudson. Dejaste claro que no quedaba nada que salvar. ¿Salvar? Julian se burló, alcanzando su whisky. Elena, querida, no se puede salvar un barco que se hunde. Eres un lastre. Tú lo sabes. Yo lo sé. Incluso mi padre lo sabe, aunque el viejo es demasiado educado para decírtelo a la cara. Elena se estremeció al mencionar a Arthur Thorne. El padre de Julian había sido la única persona de la dinastía Thorne que la había tratado con verdadera amabilidad. Era un titán de la industria, un hombre que había convertido Thorne Logistics de un solo camión en un imperio global. Sin embargo, siempre tenía tiempo para preguntarle a Elena por su trabajo benéfico o por su pintura. ¿Cómo está Arthur?, preguntó Elena en voz baja. No me han dejado verlo desde entonces, desde que me le echaste. Julian hizo un gesto de desprecio con la mano. Se está muriendo, Elena. Eso es lo que hacen los ancianos. Está en cuidados paliativos en la finca, casi siempre inconsciente. Los médicos dicen que es cuestión de horas, tal vez un día, por eso golpeó los papeles del divorcio con un dedo bien cuidado. Este momento es perfecto. Elena levantó la vista, con el ceño fruncido por la confusión. Perfecto. Tu padre se está muriendo y tú estás celebrando un divorcio. Julian se inclinó hacia adelante, con su hermoso rostro retorcido en una mueca de desprecio. Se trata de la finca, Elena, el fideicomiso. Papá es anticuado, tiene ideas arcaicas sobre la unidad familiar y la manutención conyugal. Si heredo el imperio mientras sigo casado contigo, tendrás derecho a reclamar el crecimiento de los activos durante el matrimonio. Podrías demandarme por una parte del pastel. Pero si soy soltero, cuando el reloj marque la medianoche en la vida del viejo, todo será mío, sin oposición, limpio. Miró su Rolex, un Daytona de platino. Son las 4:45 p.m. del 14 de octubre. El juez ha accedido a acelerar la presentación electrónica a partir de este momento. Sacó su teléfono y tocó la pantalla, enviando un mensaje de texto a su abogado.
No eres nadie, solo un recuerdo. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Entró una mujer. Era todo lo que Elena no era, alta, morena, de 22 años y con un vestido rojo que era ilegal en 3 estados. Era Jessica. La razón de las noches de insomnio, la razón de las manchas de pintalabios, la razón por la que la vida de Elena se había derrumbado. ¿Ya está, cariño?, preguntó Jessica, ignorando por completo a Elena mientras se acercaba para colgarse del cuello de Julian. Firmado, sellado y entregado, respondió Julian con una sonrisa, besando a Jessica en la mejilla. Te presento al nuevo y mejorado Julian Thorne soltero. Jessica chilló y aplaudió. Dios mío, tenemos que celebrarlo. He reservado mesa en Lernadum. Por fin miró a Elena. Sus ojos recorrieron el vestido gris de Elena con una mirada de pura lástima mezclada con disgusto. Oh, ¿todavía estás aquí? Pensaba que los empleados ya te habrían acompañado fuera. Elena se levantó lentamente. Sentía las piernas pesadas, pero una extraña calma se apoderaba de ella. Cogió una copia de los papeles. Me voy, Julian. Espero que encuentres lo que estás buscando. Julian ni siquiera levantó la vista. Estaba sirviendo una copa de champán a Jessica. Adiós, Elena. Cuidado con la puerta del ascensor y no te molestes en visitar la finca para despedirte de papá. Seguridad tiene tu foto, tu banda. Elena sintió un dolor agudo en el pecho. No por Julian, sino por Arthur. Era como un padre para mí, dijo en voz baja. Era mi padre, espetó Julian, y ahora su dinero es mi dinero. Vete. Elena se dirigió hacia la puerta. Cuando agarró el pomo, oyó el tintineo de las copas. Por el futuro, brindó Jessica. Por los miles de millones, corrigió Julian. Elena cerró la pesada puerta de roble, aislándose del sonido de sus risas. Caminó por el largo pasillo de mármol del edificio de Thorne Enterprises, aferrándose a los papeles que definían su fracaso. Se sentía pequeña, se sentía derrotada. Pero cuando entró en el ascensor y pulsó el botón del vestíbulo, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto. Número desconocido. Reúnete conmigo en el bar del Hotel St. Regis, 64 SPM. Es sobre Arthur. Ven sola. Elena se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Arthur se había ido? ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Y por qué el St. Regis? Se secó una lágrima que le caía por la mejilla, enderezó la espalda y salió al aire fresco de octubre. No tenía nada que perder. Más valía llegar hasta el final. El King Cole Bar del St. Regis estaba tenuemente iluminado y olía a cuero viejo y colonia cara. Era un lugar donde se cerraban acuerdos en susurros y se intercambiaban secretos como si fueran moneda de cambio. Elena se sentía lamentablemente mal vestida con su vestido gris de lana, pero mantuvo la cabeza alta. Recorrió la sala con la mirada. En la esquina trasera, escondido en una cabina de terciopelo curvada, había un hombre sentado. Era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo plateado peinado impecablemente hacia atrás y unas gafas de montura metálica sobre la nariz. Llevaba un traje gris oscuro que parecía sacado de Savile Row. Era Harrison Finch, el abogado personal y amigo más antiguo de Arthur Thorne. A Elena se le cortó la respiración. Harrison siempre había sido distante, un hombre de negocios, estrictamente profesional. ¿Por qué la contactaba ahora? Se acercó a la mesa. Harrison la vio y se levantó inmediatamente, un gesto de respeto que Julian no le había mostrado en 5 años. Elena, dijo con voz grave, gracias por venir. Señor Finch, dijo Elena, sentándose frente a él. Arthur está aquí. Arthur falleció hace 45 minutos, dijo Harrison en voz baja. Elena jadeó, llevándose las manos a la boca, y las lágrimas brotaron al instante, calientes y rápidas. Dios mío, Arthur, no pude despedirme. Julian no me dejó. Lo sé, dijo Harrison. Sus ojos detrás de las gafas eran fríos, duros como el pedernal. Lo sé todo, Elena. Le hizo una señal al camarero y pidió agua para ella y un whisky para él. Cuando volvieron a estar solos, se inclinó hacia ella. ¿A qué hora firmó los papeles, Elena? Elena parpadeó y se secó los ojos. Los papeles del divorcio,
Sobre las 4:45 p.m. Julian tenía prisa. Dijo que quería que estuviera todo listo antes. Se calló al darse cuenta de lo que había pasado. Quería que se hiciera antes de que Arthur muriera, para que yo no pudiera reclamar la herencia. Harrison dio un sorbo lento a su bebida. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un depredador que ve cómo se cierra una trampa. Las 4:45, repitió Harrison, y Arthur murió a las 5:15. Así que Julian ganó, susurró Elena, mirando sus manos. Consiguió lo que quería. Es soltero, hereda todo. Esto es lo que cree Julian, dijo Harrison. Julian es un hombre que lee los titulares, Elena, no las notas al pie. Asume que Arthur era un tonto. Asume que, como Arthur estaba enfermo, era ciego al comportamiento de su hijo. Harrison metió la mano en su maletín y sacó un grueso sobre de Manila. Lo colocó sobre la mesa, pero no lo abrió. Arthur sabía lo de Jessica, dijo Harrison. Sabía lo del abandono. Sabía del maltrato verbal que sufriste. Tenía investigadores privados vigilando a Julian durante los últimos 8 meses. Arthur tenía el corazón roto, Elena. Amaba a su hijo, pero odiaba al hombre en el que se había convertido. Elena estaba atónita. Nunca dijo nada. Arthur era un estratega, respondió Harrison. Sabía que si se enfrentaba a Julian, éste simplemente ocultaría los activos o manipularía la situación. Arthur quería ponerlo a prueba. Quería ver si Julian te apoyaría en los momentos difíciles o si te abandonaría en cuanto oliera el dinero. Harrison dio unos golpecitos al sobre. Hace 3 días, Arthur hizo una modificación a su última voluntad y testamento. Es un codicilo muy específico. Es lo que en el mundo legal llamamos una píldora venenosa. ¿Una cláusula de protección?, preguntó Elena. Julian cree que el plazo le salva, dijo Harrison, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Cree que al divorciarse de ti antes del momento de la muerte, se ha asegurado los bienes. Pero la enmienda de Arthur no se preocupa por el momento de la muerte como cree Julian. Harrison miró su reloj de bolsillo. El funeral será dentro de 3 días. La lectura del testamento está prevista para el próximo viernes. Julian estará allí. Traerá a esa chica, Jessica. Esperará una coronación. Harrison miró a Elena directamente a los ojos. Tienes que estar allí, Elena. Yo, Elena negó con la cabeza. No puedo. Ya no soy de la familia. Firmé los papeles. No soy nadie. Tu nombre aparece en el testamento, dijo Harrison con firmeza. Estás obligada a asistir y te sugiero que vayas de compras. Compra el vestido negro más caro que encuentres. Entra allí con la cabeza bien alta. Porque, querida, el espectáculo que Julian cree que está dirigiendo, él no es el director, es el payaso. Elena sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Señor Finch, ¿qué hizo Arthur? Harrison se levantó, dejando un billete de $100 sobre la mesa para las bebidas. Se abrochó la chaqueta. Jugó a largo plazo, Elena. Ahora vete a casa. Descansa. Te espera una semana muy importante. Harrison se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la penumbra del vestíbulo del hotel, dejando a Elena sola con el sobre, que Harrison no le había dejado abrir, y una pregunta candente en su mente. ¿Qué tipo de trampa había tendido Arthur? ¿Y sería suficiente para detener a un monstruo como Julian? El día del funeral de Arthur Thorne fue tan gris y lluvioso como la propia ciudad de Nueva York. Era martes, un día en que la bolsa estaba abierta, lo que a Julian le pareció apropiado. Incluso muerto, su padre seguía alterando los negocios. El funeral se celebró en la Catedral de San Patricio, un lugar reservado para los santos y los ultra ricos. Arthur Thorne era sin duda uno de estos últimos. Los bancos estaban repletos de la élite de Manhattan, senadores, magnates de la tecnología, magnates del transporte marítimo y rivales que habían acudido para asegurarse de que el viejo león estaba realmente muerto. Julian estaba de pie al frente, el hijo afligido. Llevaba un traje a medida de Tom Ford, negro como el ala de un cuervo, cortado para acentuar sus anchos hombros. Parecía sombrío, secándose una lágrima inexistente de los ojos cada vez que flashaba una cámara. Pero en su mente se agolpaban los números. Calculaba el impuesto de sucesiones, el valor de liquidación de las casas de verano
y el coste del cambio de imagen que tenía previsto para Thorne Logistics. Iba a despedir a la mitad del consejo de administración el lunes por la mañana. A su lado estaba Jessica. Se esforzaba demasiado. Su vestido negro era escotado, revelando demasiado escote para una misa católica, y su sombrero era una monstruosidad de ala ancha que parecía más adecuada para el Derby de Kentucky que para un funeral. Estaba navegando por Instagram en su teléfono, ocultándolo detrás de su bolso. «Basta», siseó Julian por el lado de la boca. «Pareces una adolescente aburrida. Guarda el teléfono». «Es muy largo, Julian», se quejó Jessica en un susurro, mascando chicle, algo que se suponía que no debía hacer. «Y aquí huele a gente mayor. Huele a incienso y a poder, idiota. Compórtate como si estuvieras en tu sitio». Julian miró a la multitud, sintió una oleada de triunfo. Todos lo miraban, el nuevo rey, lo había calculado a la perfección. La sentencia de divorcio se había tramitado. Era soltero legalmente. Cada centavo que Arthur le había dejado, y serían miles de millones, estaba a salvo de las garras de Helena. Entonces, las pesadas puertas de roble de la parte trasera de la catedral se abrieron con un crujido. Un silencio se extendió por las filas traseras, avanzando como una ola. Las cabezas se giraron, comenzaron los susurros, un murmullo bajo que competía con la música del órgano. Julian giró la cabeza, molesto. ¿Quién se atrevía a interrumpir su momento? Por el pasillo central caminaba una mujer. Por un segundo, Julian no la reconoció. Llevaba un vestido negro, pero no era el de lana gris y desaliñado al que estaba acostumbrado a ver. Era un vestido de alta costura, un vestido midi estructurado de manga larga que ceñía una figura que había olvidado que ella poseía. Llevaba tacones de aguja negros que repiqueteaban rítmicamente contra el suelo de piedra. Su cabello rubio ya no estaba recogido en un moño desordenado. Caía en ondas perfectamente peinadas alrededor de su rostro, parcialmente oculto por un elegante velo de red. Era el Eleyanena, pero no era la Eleyanena que había llorado en su oficina 3 días antes. Esta mujer irradiaba una dignidad fría y regia. Caminaba con la barbilla levantada, ignorando los cientos de ojos que diseccionaban su apariencia. No miró a la multitud, miró directamente al ataúd cerrado del hombre al que había amado como a un padre. «¿Qué hace ella aquí?», siseó Jessica, con los celos ardiendo al instante. «Dijiste que la habías expulsado». «Así es», gruñó Julian, apretando la mandíbula. Hizo una señal al jefe de su equipo de seguridad, un hombre corpulento llamado Brutus, que está cerca de las columnas. Julian hizo un gesto cortante con la mano sobre su garganta. «Sáquenla de aquí». Brutus se adelantó para interceptar a Eleyanena a mitad del pasillo. La multitud contuvo la respiración. Una escena en el funeral de Arthur Thorne. Esto era mejor que el elogio fúnebre. Cuando Brutus alcanzó el brazo de Eleyanena, un bastón salió disparado de un banco, bloqueándole el paso. Harrison Finch se puso de pie. El viejo abogado no parecía frágil hoy. Parecía peligroso. Le dijo algo en voz baja a Brutus. 2 palabras que hicieron palidecer al gigantesco guardia de seguridad, que retrocedió inmediatamente. Harrison le ofreció el brazo a Eleyanena. Ella lo aceptó. Juntos recorrieron el resto del pasillo, pasando justo al lado de Julian. Helena ni siquiera lo miró. No prestó atención a la mirada de Jessica. Caminó hasta la primera fila, al otro lado del pasillo, y se sentó. «Increíble», murmuró Julian, enderezándose la corbata. «Cree que aparecer aquí le va a reportar beneficios. Está delirando». «Parece cara», señaló Jessica en voz baja. «Es un disfraz», se burló Julian. «Probablemente haya agotado las tarjetas de crédito que aún no he cancelado. No te preocupes, para la semana que viene estará vendiendo ese vestido en eBay para pagar el alquiler». El sacerdote comenzó el sermón hablando de la generosidad de Arthur, su visión, su amor por su familia. Julian dejó de prestar atención. Estaba mirando a Helena. Ella lloraba en silencio, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Eso le molestaba. Su dolor parecía genuino, lo que hacía que su actuación pareciera falsa. «Deja de llorar», pensó. «Ni siquiera era tu padre».
Después del servicio, el entierro tuvo lugar en la cripta de la familia Thorne en Sleepy Hollow. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el cementerio en un lodazal. Bajo un dosel de paraguas negros, se reunió el círculo más cercano. Cuando bajaron el ataúd, Julian arrojó el primer puñado de tierra. Sintió que era el final. Adiós, papá. Gracias por el imperio. Cuando la multitud comenzó a dispersarse hacia las limusinas que los esperaban, Julian acorraló a Elena cerca de las puertas de hierro. Le dijo a Jessica que esperara en el coche. «Tienes mucho descaro», escupió Julian, acercándose a ella. La lluvia goteaba de su paraguas, pero Elena estaba seca, protegida por Harrison Finch, que se mantenía a su lado como una gárgola. Elena se giró lentamente, tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada era firme. «Hola, Julian». Fue un funeral precioso. «No me vengas con eso, Julian», dijo con desdén. «Estás aquí para ganarte la simpatía de todos. ¿Crees que si lloras lo suficiente, los miembros de la Junta se compadecerán de ti?» «Se acabó, Elena. El divorcio es definitivo. No obtendrás nada». «No he venido por dinero», dijo Elena en voz baja. «He venido a enterrar a mi suegro». «Ex-suegro», corrigió Julian con dureza. «Y no te quiero en la lectura del testamento el viernes. Si apareces, haré que te arresten por allanamiento». Harrison Finch carraspeó. Sonó como una rama seca rompiéndose. «En realidad, Julian», dijo el abogado, con una voz que atravesaba el sonido de la lluvia, «Elena está obligada a asistir. Como administrador de la herencia ya le he enviado la citación formal. Si no asiste, el proceso no podrá comenzar». Julian miró al viejo abogado entrecerrando los ojos. ¿Por qué le había dejado un gato? ¿Un cuadro? Muy bien, que venga, que vea exactamente cuánto ha perdido por ser tan grosera. Julian se inclinó hacia él y la nena, invadiendo su espacio personal. «Vamos, Friday, trae un cubo para tus lágrimas, porque cuando oigas que todo es mío, las casas, los jets, la empresa, y que a ti no te queda nada más que tu dignidad, quiero ver la expresión de tu rostro». Se dio la vuelta y se dirigió hacia su Rolls Royce, donde Jessica se estaba retocando el pintalabios en el espejo del tocador. Elena lo vio marcharse. Sintió un temblor en las manos, pero Harrison le apretó el brazo con suavidad. «Tranquila, Elena», le susurró Harrison. «Deja que se regodee. El orgullo precede a la caída». «Está tan seguro de sí mismo, Harrison», susurró Elena. «¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que Arthur hizo realmente lo que dices?» «Arthur conocía a su hijo mejor que nadie», respondió Harrison, mientras la conducía hacia su Jaguar clásico. «Julian ve el mundo como una transacción. Cree que firmó un contrato de libertad cuando firmó los papeles del divorcio. No tiene ni idea de que firmó su propia sentencia de muerte». El viernes llegó con una tensión sofocante. La lectura iba a tener lugar en la biblioteca de Thorne Manor, una extensa finca en los Hamptons que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. La sala era una obra maestra de la intimidación. Estanterías del suelo al techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero, una chimenea rugiente que hacía poco por calentar el aire frío y una enorme mesa de roble con capacidad para 20 personas. Julian se sentó a la cabecera de la mesa. Había apartado la silla que solía ocupar su padre y la había sustituido por una silla ejecutiva más moderna y de respaldo alto que había traído expresamente para la ocasión. Era un movimiento de poder. A su derecha se sentaba Jessica. Vestía de blanco, una elección que recordaba a una novia y que era totalmente inapropiada para la lectura de un testamento. Ya estaba decorando mentalmente la mansión, susurrando a Julian que quitara los espeluznantes tapices. A su izquierda se sentaba la junta directiva de Thorne Logistics, 3 hombres con trajes grises que parecían nerviosos. Conocían la reputación de Julian por su crueldad. Al otro extremo de la mesa, sola, estaba Elena. Llevaba un traje azul marino, estaba sentada con las manos cruzadas y una postura perfecta. Parecía menos una viuda afligida y más una directora ejecutiva en espera, aunque Julian se rió por dentro al pensarlo. Harrison Finch estaba de pie al frente de la sala, con un podio delante de él. Ordenó sus papeles con una lentitud agonizante. Se quitó las gafas,
Las limpió y se las volvió a poner. ¿Podemos continuar con esto, Finch? Ladró Julian mirando su reloj. Tengo una reunión con los inversores en la ciudad a las 3. Necesito los documentos de transferencia de título firmados antes del mediodía. Paciencia, Julian, dijo Harrison, con voz desprovista de calidez. La lectura del testamento de Arthur James Thorne es un procedimiento legal. Se hará correctamente, comenzó Harrison. La primera hora fue insoportablemente aburrida. Arthur había sido un hombre meticuloso. Dejó sumas específicas para el jardinero, el cocinero y el chofer. Dejó donaciones para el Museo Metropolitano de Arte, la Cruz Roja y un refugio para perros callejeros. Julian puso los ojos en blanco y tamborileó con los dedos sobre la mesa. Genial. El perro recibe $5,000. Maravilloso. ¿Podemos pasar a los activos? Los activos reales. Ya llegamos a eso, dijo Harrison. Pasó una página. El papel crujió ruidosamente en la silenciosa habitación. Artículo 7. Los bienes inmuebles, leyó Harrison. Julian se enderezó. Eso era. A mi hijo Julian Alexander Thorne, leyó Harrison. Julian sonrió apretando la mano de Jessica. Dejo la finca familiar en los Hamptons, el ático en Manhattan y la villa en la Toscana. Sí, sisió Julian. Jessica soltó un pequeño chillido. Sujeto a las condiciones del fideicomiso descritas en el artículo 9, terminó Harrison. Julian frunció el ceño. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones? Soy el único heredero. Artículo 8. Los activos financieros y el control de Thorne Logistics, continuó Harrison, ignorando la interrupción. Esto incluye el 51% de las acciones de control de la empresa, la cartera de inversiones y todos los activos líquidos en efectivo por un total de aproximadamente $80,000 millones. La sala quedó en silencio. $80,000 millones. Era una cifra que hizo sudar a los miembros del consejo. Dejo estos activos. Harrison hizo una pausa. Levantó la vista por encima de sus gafas y miró directamente a Julian. Al fideicomiso de la familia Thorne, que será administrado por el beneficiario principal. Que soy yo, dijo Julian, poniéndose de pie. Yo soy el beneficiario principal. Soy su único hijo. Siéntate, Julian, dijo Harrison con dureza. La orden fue tan autoritaria que Julian se sentó atónito. Harrison tomó un sorbo de agua. La tensión era tan densa que se sentía como una presión física contra los tímpanos. Arthur anticipó que podría haber complicaciones con respecto a tu estado civil en el momento de su muerte, dijo Harrison. Julian se rió, una risa nerviosa y seca. ¿Complicaciones? No hay complicaciones. Estoy divorciado, el proceso está finalizado, soy soltero. Por lo tanto, no hay reclamación conyugal. El dinero es mío. Arthur era consciente de tus intenciones. Harrison dijo que había redactado una cláusula específica. Artículo 9. Definición del beneficiario. Harrison levantó el documento y comenzó a leer el texto que destruiría la vida de Julian. Yo, Arthur Thorne, en pleno uso de mis facultades mentales, reconozco que mi hijo, Julian, a menudo ha antepuesto el beneficio personal a la lealtad. He observado cómo trata a su esposa, Elena, una mujer que me ha mostrado más amabilidad en su dedo meñique que mi hijo en todo su cuerpo. El rostro de Julian se puso morado. Esto es ridículo. No puede incluir insultos en un testamento. Por lo tanto, Harrison alzó la voz. El control del fideicomiso de la familia Thorne y todos los activos que contiene dependen de la estabilidad de la unidad familiar. Si en el momento de mi muerte, Julian Thorne está felizmente casado y reside con Elena Thorne, entonces Julian heredará el 100% del patrimonio. Julian dio un golpe en la mesa con la mano. Lo sabía. Intentó tenderme una trampa, pero le gané. Me divorcié de ella. No estoy casado con ella, así que la cláusula es nula. Déjame terminar, dijo Harrison, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que tenía más peso que un grito. Sin embargo, Harrison leyó. Si Julian Thorne ha solicitado el divorcio, está separado o ya no está casado con Elena Thorne en el momento de mi muerte, por la presente declaro que Julian ha suspendido la prueba de carácter necesaria para dirigir esta familia y esta empresa. Julian se quedó paralizado.
Se le heló la sangre en las venas. Jessica dejó de masticar chicle. En caso de tal divorcio o separación, continuó Harrison, leyendo la sentencia de muerte, por la presente desheredo por completo a Julian Alexander Thorne, recibirá una asignación única de $50,000, siempre que desocupe todas las propiedades familiares en un plazo de 24 horas. ¿Qué? Gritó Julian, levantándose y volcando la silla. Eso es ilegal. No puedes hacer eso. Y Harrison siguió leyendo, con la mirada puesta en la mujer al final de la mesa. Por la presente, legaré la totalidad del patrimonio, las propiedades, el dinero en efectivo y la participación mayoritaria en Thorne Logistics a la única persona que entendió el significado de la lealtad. Se lo dejo todo a mi ex nuera, Elena Thorne. El silencio que siguió fue absoluto. Julian se quedó allí, con la boca abierta y las manos temblorosas. Miró a Harrison. Miró a los miembros de la Junta, que ahora miraban a Elena con un nuevo respeto y temor. Miró a Jessica, que miraba a Julian con repentino horror. Y por último, miró a Elena. Elena no se había movido. Estaba perfectamente quieta. Respiró lentamente. No sonrió. No vitoreó. Simplemente cerró los ojos por un momento, como si le diera las gracias a Arthur, y luego los abrió. Estaban claros y decididos. Esto es una broma, susurró Julian. Es una broma de mal gusto. Firmé los papeles. Los firmé para proteger el dinero. Los firmaste, dijo Harrison, cerrando la carpeta con un satisfactorio golpe. Para proteger el dinero de Eleyanena. Pero al hacerlo, activaste la cláusula que le daba el dinero a Eleyanena. Te has engañado a ti mismo, Julian. No, rugió Julian. Se abalanzó hacia la mesa. Lo impugnaré, lo demandaré, lo llevaré a los tribunales durante décadas. Puedes intentarlo, dijo Harrison con calma. Pero Arthur grabó un video explicando sus razones específicamente para el juez. Cita tu infidelidad, que hemos documentado, y tu imprudencia financiera. El testamento es irrefutable. No tienes nada, Julian. Jessica se levantó lentamente. Miró a Julian, luego a la extraña cifra de 50,000 mencionada y luego a Elena, que ahora valía $80,000,000,000. Espera, dijo Jessica con voz aguda. Entonces está completamente arruinado, confirmó Harrison. Jessica miró a Julian con puro disgusto. Me dijiste que ibas a ser el rey de Nueva York. Lo soy, gritó Julian agarrándola del brazo. Jess, no le hagas caso, lo arreglaremos. Jessica le soltó el brazo de un tirón. No me toques, no voy a salir con un porpa. Cogió su bolso y salió de la habitación sin mirar atrás. Julian se quedó solo, respirando con dificultad, sintiendo que las paredes de la biblioteca se le echaban encima. Se volvió hacia Elena. Tenía los ojos desorbitados, desesperados. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una aterradora toma de conciencia de su nueva realidad. Elena, tartamudeó. Elena, cariño, sabes que no era mi intención. El divorcio fue solo por negocios. Podemos arreglar esto. Podemos volver a casarnos. Podemos compartirlo. Elena se levantó, se alisó la falda, cogió su bolso de mano, caminó lentamente a lo largo de la mesa hasta que se detuvo justo delante de Julian. Miró al hombre que la había atormentado, engañado y descartado como si fuera basura. Tienes razón, Julian, dijo con voz tranquila y fría como el viento invernal. Solo eran negocios. Se volvió hacia los guardias de seguridad, los propios guardias de Julian. Acompañen al señor Thorne fuera de la propiedad, ordenó Elena. Tiene 24 horas para desalojar el ático. Cambien las cerraduras mañana al mediodía. Los guardias dudaron solo un segundo. Miraron al hombre sin un centavo y luego a la mujer multimillonaria. Tomaron su decisión. Señor, dijo Brutus, dando un paso adelante y agarrando a Julian por el brazo. Es hora de irse. Quítame las manos de encima, gritó Julian mientras lo arrastraban hacia la puerta. Soy una espina clavada. Este lugar me pertenece. Elena. Elena. Elena no se dio la vuelta. Miró a Harrison Finch. Señor Finch, dijo, creo que tenemos una empresa que dirigir. Harrison sonrió, esta vez con sinceridad. Sí, señorita Thorne, creo que sí.
Pero cuando las pesadas puertas se cerraron de golpe tras la figura gritona de Julian, Elena supo que la historia no había terminado. Julian era un narcisista, y un narcisista herido es el animal más peligroso de la Tierra. No se iría sin más. Volvería. Y volvería con ganas de venganza. Y ella también tenía un secreto. Uno que ni siquiera Harrison conocía. Uno que hacía que esta herencia fuera más complicada de lo que nadie imaginaba. Elena se llevó una mano al vientre. Esa mañana había descubierto que estaba embarazada y que el padre era el hombre al que acababa de echar a la calle. La caída desde el ático hasta la acera fue brutal. 3 semanas después de la lectura del testamento, Julian Thorne vivía una realidad que solo había visto en películas que apagaba a mitad. La asignación de $50,000, una suma que solía gastar en un fin de semana en Mónaco, se evaporaba más rápido que el agua en una acera caliente. Había intentado registrarse en el Four Seasons, pero le rechazaron las tarjetas de crédito. La tarjeta negra había sido cancelada y la platino congelada. Las cuentas bancarias habían sido vaciadas por el patrimonio para cubrir las deudas pendientes contraídas por el beneficiario. Julian se alojaba ahora en el motel Blue Horizon de Queens, un lugar donde el letrero de neón zumbaba como una avispa enfadada y las sábanas olían a lejía y arrepentimiento. Se sentó en el borde del colchón hundido y se quedó mirando su teléfono. Había llamado a todo el mundo, a los senadores con los que había cenado, a los gestores de fondos de cobertura con los que se había despedido, incluso a los chicos con los que jugaba al póker los jueves. Los había ignorado a todos. En el mundo de los ultra ricos, la pobreza es una enfermedad contagiosa. Nadie quería estar cerca del hombre que había perdido $80,000 millones. Incluso Jessica había bloqueado su número después de que él le pidiera quedarse en su sofá. Parásitos desagradecidos, murmuró Julian, lanzando su teléfono contra la pared. Se rompió, pero no le importó. Caminó de un lado a otro sobre la pequeña alfombra manchada. No había terminado. Se negaba a terminar. Era una espina clavada. Había construido conexiones que su padre no conocía. Había un hombre que odiaba a Arthur Thorne casi tanto como Julian ahora. Marcus Sterling. Sterling era un especulador corporativo, un hombre que compraba empresas, las desmantelaba y vendía los restos. Arthur había pasado 40 años manteniendo a Sterling alejado de Thorne Logistics. Julian se puso el único traje que le quedaba, ahora arrugado, ya que no podía permitirse la tintorería, y tomó el metro hacia Manhattan. La indignidad del tren abarrotado, el olor a sudor y metal, alimentaban su rabia. Elena está sentada en mi oficina, pensó. Probablemente esté redecorando. Se está riendo de mí. Llegó a la sede de Sterling Capital. No tenía cita, pero tenía un nombre. Cuando le dijo a la recepcionista quién era, esperaba que lo rechazaran. En cambio, lo llevaron inmediatamente a la planta superior. Marcus Sterling era un hombre pequeño con ojos de reptil. Estaba sentado detrás de un escritorio de cristal, pelando una naranja con un cuchillo pequeño y afilado. El hijo pródigo, sonrió Sterling, sin ofrecerle la mano. O debería decir el hijo desheredado. Me enteré de lo del testamento. La unidad familiar. Arthur siempre fue un viejo sentimental. Era un tirano senil, escupió Julian, sentándose sin que le invitaran. Quiero recuperar mi empresa, Marcus, y sé que llevas una década intentando comprar Thorne Logistics. Así es, Sterling asintió, metiéndose un gajo de naranja en la boca. Pero no tienes nada que vender, Julian. Tu exmujer posee el 51% de las acciones. Ella es la reina. ¿Y tú qué eres? Bueno, eres un lastre. Sé dónde están enterrados los cadáveres. Julian se inclinó hacia adelante, con los ojos enloquecidos. Conozco las cuentas en paraísos fiscales. Conozco los puntos débiles de la cadena de suministro. Sé quiénes son los miembros del consejo que pueden ser sobornados. Tú financias a mi equipo legal para impugnar el testamento, y yo te daré los planos para destruir la administración de Elena desde dentro. Cuando recupere la empresa, te venderé la división de transporte marítimo asiático por unos pocos centavos. Sterling dejó de masticar. Miró a Julian con auténtico interés. Has heredado el legado de tu padre solo para fastidiar a tu exmujer.
Lo quemaría hasta los cimientos si eso significara que ella ardiera con él, dijo Julian, con la voz temblorosa de odio. Sterling sonrió. Era una visión aterradora. Metió la mano en el cajón y sacó una chequera. Me gusta tu furia, Julian. Es repugnante, pero útil. Garabateó un cheque y lo deslizó por el cristal. Era por $500,000. Córtate el pelo, cómprate un traje nuevo y contrata al abogado más desagradable de la ciudad. Vamos a la guerra. Mientras tanto, en la torre de marfil de Thorn Logistics, Elena libraba una guerra de otro tipo. Estaba en el baño de ejecutivos agarrada al lavabo de porcelana, con los nudillos blancos. Era la tercera vez que vomitaba en seco esa mañana. Señora Thorne, la voz de Harrison atravesó la puerta llena de preocupación. La junta de accionistas empieza en 10 minutos. ¿Se encuentra bien? Elena se echó agua fría en la cara. Se miró en el espejo. Estaba pálida. El estrés de las últimas 3 semanas la estaba consumiendo. Dirigía un imperio global, esquivaba a los paparazzi que acampaban frente a su casa y lidiaba con una junta directiva que pensaba que era una contratación por diversidad que había salido mal. Y estaba embarazada, de 8 semanas. Había hecho los cálculos. La noche de la gala, 2 meses atrás, Julian había estado borracho, encantador, y por un breve momento había sido el hombre al que ella amaba. Un momento de debilidad, un último intento por salvar el matrimonio antes de que se redactaran los papeles. Se tocó el vientre. Este niño era un milagro, pero también una bomba nuclear. Si Julian se enteraba, la narrativa daría un giro. Podría alegar que la unidad familiar seguía técnicamente intacta gracias al niño. Podría demandarla por la custodia total, argumentando que una madre soltera que ocupaba un puesto de directora ejecutiva no podía cuidar de un bebé. Podría utilizar al bebé como chantaje para forzar un acuerdo. Estoy bien, Harrison, dijo el llanena, abriendo la puerta. Es solo algo que he comido. Harrison la observó atentamente. Era perspicaz. Se fijó en cómo ella se llevaba la mano al vientre antes de bajarla. Se fijó en el té de jengibre que había en su escritorio, en lugar de su café habitual. Elena, dijo en voz baja, si hay algo, cualquier cosa médica que pueda afectar a tu situación, tenemos que prepararnos. Estoy bien, insistió ella, pasando junto a él. Vamos a enfrentarnos a los lobos. Entró en la sala de juntas. 20 hombres trajeados se volvieron para mirarla. Estaban listos para destrozarla. Caballeros, dijo Elena, sentándose a la cabecera de la mesa, el antiguo asiento de Julian. Comencemos. Ella no sabía que, al otro lado de la ciudad, Julian salía de una tienda de Taylor, luciendo como un millonario, con un plan para arruinar el evento que ella estaba organizando para consolidar su poder. La gala de invierno de la Fundación Thorne era la semana siguiente y Julian tenía una invitación por cortesía de Marcus Sterling. La gala de invierno era el evento social de la temporada. Se celebraba en el Museo Metropolitano de Arte, concretamente en la sala del Templo de Dendor. El enorme templo de arenisca estaba iluminado por luces doradas y la gran pared de cristal daba al Central Park. Elena estaba al frente de la fila de recepción. Llevaba un vestido verde esmeralda hecho a medida, diseñado específicamente para ocultar cualquier indicio de barriga. Era holgado en la cintura, pero elegante. Tenía un aspecto majestuoso, intocable. Había pasado la última semana ganándose a la junta directiva. Había descubierto discrepancias en la antigua contabilidad de Julian, dinero que él había desviado para sus amantes, y lo había utilizado para avergonzar a los disidentes y silenciarlos. Estaba demostrando ser la verdadera heredera de Arthur en espíritu, no solo en nombre. Harrison estaba cerca, actuando como su guardián. Lo estás haciendo muy bien, Elena, le susurró. Arthur estaría orgulloso. Estoy agotada, Harrison, admitió, sonriendo a un senador mientras le estrechaba la mano. Me duelen mucho los pies. Solo una hora más y podremos... El ambiente de la sala cambió. No era un sonido, sino un silencio. Las conversaciones cerca de la entrada se acallaron al instante. El cuarteto de cuerda pareció vacilar. Elena levantó la vista. El que atravesaba la entrada no era solo Julian. Era Julian, flanqueado por Marcus Sterling,
y un equipo de 3 videógrafos que estaban retransmitiendo en directo. Julian estaba espectacular. Llevaba un smoking blanco y parecía James Bond si James Bond fuera un sociópata. No se mostraba intimidado. No estaba avergonzado. Estaba radiante. Caminó directamente hacia Elena. Los guardias de seguridad dieron un paso adelante, pero Marcus Sterling levantó una mano. Somos invitados con entrada, anunció Sterling en voz alta, con su voz resonando en la cavernosa sala. He comprado una mesa platino esta mañana. A menos que quieran una demanda por discriminación en directo, les sugiero que nos dejen pasar. Elena hizo una señal a los guardias para que se retiraran. No iba a montar una escena. No aquí. Julian subió los escalones hasta donde estaba Elena. Se detuvo un escalón por debajo de ella, de modo que quedaran a la misma altura. «Hola, esposa», dijo, con ironía en cada palabra. «Ex-esposa», corrigió Elena con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «¿Qué quieres, Julian? No hay barra de pago para que saques». Algunas personas cercanas se rieron nerviosamente. La sonrisa de Julian no se alteró. «Solo estoy aquí para apoyar el legado familiar», dijo Julian, alzando la voz para que las cámaras lo captaran y para hacer un anuncio. Se volvió hacia la multitud. «Damas y caballeros, todos ustedes conocen la historia. El trágico hijo repudiado por una exmujer amargada que manipuló a un hombre moribundo en su lecho de muerte. Para allá», advirtió Harrison, dando un paso adelante. «No voy a parar», gritó Julian, «porque hoy he presentado una moción para exhumar el cuerpo de mi padre». Un murmullo recorrió la sala. Elena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «No lo harías». «Yo sí», siseó Julian, volviéndose hacia ella. «Tenemos motivos para creer que estaba bajo los efectos de narcóticos cuando firmó ese codicilo. Narcóticos que tú le administraste». «Eso es mentira», gritó Elena. El estrés la golpeó como un golpe físico. La sala comenzó a dar vueltas. El calor de las luces, los flashes de las cámaras, el olor de la colonia de Julian. Era demasiado. Se tambaleó. Elena. Harrison la agarró del codo. Sintió que las náuseas le subían, violentas e incontrolables. Intentó contenerlas, pero se llevó la mano a la boca. Tuvo arcadas y trastabilló hacia atrás. Julian la observó. Observó cómo palidecía. Observó cómo su mano no se dirigía al pecho, sino que se colocaba protectora sobre la parte baja del estómago. Se quedó paralizado. Conocía esa mirada. La había visto una vez, hacía años, cuando su hermana estaba embarazada. El tono verdoso específico de una mujer que intenta no vomitar en público. Miró su cintura. El vestido le quedaba holgado, demasiado holgado para su estilo habitual. Abrió mucho los ojos. La comprensión le golpeó como un rayo. La línea temporal, la que habían compartido la noche anterior, hacía 2 meses. Elena recuperó la compostura y respiró hondo. «Estoy bien», dijo enderezándose. «Sácalo de aquí». Julian no se movió. No gritó. Empezó a reír. Era una risa baja y aterradora. Se acercó, invadiendo su espacio personal. Se inclinó para que sus labios rozaran su oreja. Las cámaras no podían oírlo. Solo Elena podía. «Estás embarazada», susurró. Elena se tensó. No respiraba. «Lo veo», susurró Julian, con la voz temblorosa por una nueva clase de emoción. «Llevas a mi hijo, mi heredero. No es tuyo», sisió Elena, una mentira desesperada. «Ambos sabemos que lo es». Julian se apartó, mirándola con una sonrisa triunfante de lobo. «¿Y sabes lo que dice el testamento? Unidad familiar. Si hay un hijo Thorne, entonces el linaje está asegurado». Miró su vientre y luego volvió a mirarla a los ojos. «No puedes echarme, Elena». «Ya no. No soy solo tu exmarido. Soy el padre del bebé de 80.000 millones». Julian se volvió hacia las cámaras y se abrochó la chaqueta. «Disfruten de la fiesta, todos», anunció alegremente. «Ella nena y yo tenemos mucho que discutir. Parece que la familia Thorne se está ampliando». Le guiñó un ojo a Ella nena, se dio la vuelta y se alejó, cogiendo una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. Ella nena se quedó paralizada en las escaleras.
Sentía frío. Sabía que la trampa que Arthur le había tendido a Julian acababa de volverse en su contra. Julian tenía una vía de regreso y esta vez no se conformaría con dinero. Lo querría todo: el niño, la empresa, el control. Harrison miró a Elena, con el rostro gris. Había oído el susurro. «Elena», preguntó en voz baja, «¿es cierto?». Elena miró al viejo abogado y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. «Que Dios nos ayude, Harrison», susurró. «Sí». A la mañana siguiente, los titulares eran brutales. Un aumento de $1.000 millones. ¿Está el Imperio Thorne a punto de tener un nuevo heredero? El exmarido reclama la paternidad en un sorprendente enfrentamiento gay. La nena estaba sentada en su oficina, con las persianas bajadas. No había dormido. El estrés era un peso físico que le oprimía el pecho. «Ha solicitado una orden judicial de emergencia», dijo Harrison Finch, entrando en la habitación con una pila de documentos legales que parecía un ladrillo. «Está demandando para que se le restituya como fideicomisario. Su argumento es sencillo. El testamento menciona la unidad familiar. Afirma que un hijo concebido durante el matrimonio, aunque haya nacido después, constituye una continuación de esa unidad. No le importa el bebé», dijo Elena, con la mano apoyada en el vientre. «Solo quiere la chequera». «Lo sabemos», dijo Harrison sentándose con pesadez. «Pero la ley es complicada, Elena. La paternidad le da derechos. Si demuestra que es el padre, que lo es, puede solicitar la custodia. Y si obtiene la custodia, puede solicitar controlar la herencia del niño hasta que cumpla 21 años. Podría agotar el fideicomiso en nombre de la manutención del niño y el mantenimiento de su estilo de vida». Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Arthur protegió el dinero de Julian. Me protegió de Julian. Realmente dejó una laguna legal lo suficientemente grande como para que Julian se aprovechara solo porque estoy embarazada». Harrison guardó silencio. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Por primera vez, el viejo abogado parecía inseguro. Arthur quería nietos, Elena. Los deseaba desesperadamente. Es posible. Es posible que no escribiera una cláusula de exclusión para este caso concreto porque nunca imaginó que Julian se divorciaría de ti mientras estabas embarazada de su hijo. Un escalofrío recorrió la habitación. Si Arthur no había previsto esto, Julian podría ganar. El intercomunicador sonó. «Señora Thorne», la voz de la secretaria temblaba. «El señor Thorne está aquí, junto con el señor Sterling y la policía». Elena abrió mucho los ojos. La policía. Las puertas se abrieron de par en par. Julian entró, con aire de ser el dueño del lugar. Lo flanqueaban Marcus Sterling y dos agentes de policía uniformados. «Ahí está», Julian señaló a Elena. «Quiero presentar una denuncia por intento de fraude e interferencia en la custodia». «Fuera de mi oficina», dijo Elena, con voz temblorosa pero firme. «Ya no es tu oficina», se burló Julian. Golpeó con fuerza un papel sobre la mesa. «Esta es una orden judicial del juez Chamberlain. A la espera de una prueba de ADN, se me han concedido derechos de visita temporales para garantizar que la salud del feto no se vea comprometida por tu estresante entorno laboral». Se inclinó sobre la mesa, con la mirada fría y sin vida. «Marcus y yo tenemos una propuesta. Tú renuncias. Me cedes el control total del fideicomiso como padre. A cambio, no te demandaré por la custodia total. Te dejaré quedarte con el niño los fines de semana. Tú puedes ser la mamá, yo seré el director general». Elena lo miró con puro odio. «¿Cambiarías a tu hijo por un título profesional? Estoy cambiando una responsabilidad por un activo». Julian sonrió. «Negocio 101, querida. Arthur me enseñó eso». Elena miró a Harrison. El abogado leía furiosamente la orden judicial, buscando un defecto, un error, cualquier cosa, pero permaneció en silencio. Julian miró su reloj. «Tienes hasta el mediodía para firmar la renuncia o iremos a los tribunales y arrastraré tu nombre por el barro tan profundamente que nunca conseguirás un trabajo como camarera, y mucho menos como director ejecutivo». Se dio la vuelta para marcharse. «Tic-tac, Elena.
Cuando Julian llegó a la puerta, Harrison Finch se levantó. Espera. Esa sola palabra detuvo a Julian. Se dio la vuelta molesto. Ahórrate el discurso, viejo. Has perdido. No he perdido, sí, dijo Harrison. Su voz sonaba extraña. No estaba derrotado. Estaba perplejo. Sostenía la última página del testamento, una página que había sido sellada en un sobre separado, marcado para ser abierto solo en caso de problema. Harrison acababa de romper el sello. Lo siento, Elena, dijo Harrison, mientras sus ojos escaneaban rápidamente el documento. Me había olvidado del Codicil 14. Arthur lo escribió hace 5 años, tras la primera indiscreción de Julian. ¿Qué estás murmurando?, espetó Julian. Harrison levantó la vista. Una lenta y aterradora sonrisa se extendió por su rostro. Arthur quería nietos, dijo Harrison. Pero Arthur también era un estudioso de la historia. Sabía que, a veces, los reyes engendran monstruos. Harrison rodeó el escritorio y colocó el documento delante de Julian. Léelo, Julian, en voz alta. Julian arrebató el papel. Se burló. Artículo 14. La omisión del linaje. Hizo una pausa. Frunció el ceño. En caso de que mi hijo Julian tenga un hijo después de que se haya iniciado el proceso de divorcio. La voz de Julian tembló. Por la presente declaro que la herencia omitirá por completo la generación del hijo. Sigue leyendo, ordenó Harrison. El niño se convertirá en el único beneficiario del Thorn Trust desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, Julian se detuvo. Su rostro palideció. Sin embargo, preguntó Elena, dando un paso adelante. Sin embargo, Julian susurró, con la garganta seca, para evitar que el padre utilizara al niño como instrumento financiero. Por la presente ordeno que, si Julian Thorne no está casado con la madre en el momento del nacimiento, se le designe legalmente solo como donante biológico. Julian dejó caer el papel. ¿Qué significa eso?, preguntó, con voz aguda y aterrada. Harrison recogió el papel y leyó el golpe final. Como donante biológico, Julian Thorne tiene expresamente prohibido actuar como fideicomisario, tutor del patrimonio o conservador del niño. No tendrá acceso a los fondos, ni derechos de voto en la empresa, ni salario. La tutela exclusiva del patrimonio y de la empresa recaerá en la madre, Elena Thorne, hasta que el niño cumpla 25 años. Harrison se quitó las gafas y miró a Julian con lástima. Jugaste la carta de la unidad familiar, Julian. Pero Arthur definió la unidad. Al divorciarte de Eleyanena, te apartaste de ella. El bebé es rico. Eleyanena es poderosa. Tú solo eres el donante. La habitación quedó en silencio. Incluso Marcus Sterling se alejó un paso de Julian, sintiendo el fracaso radiante que emanaba de él. «Esto es falso», gritó Julian. «Lo impugnaré». «Fue notariado por un juez del Tribunal Supremo», dijo Harrison con calma. «Es irrefutable». Elena miró a Julian. El miedo había desaparecido. En su lugar había una feroz calma protectora. «¿Querías una prueba de ADN?», preguntó Elena. «Bien, la haremos. Demuestra que eres el donante y una vez hecho eso, podrás pagar la manutención del niño». «¿Manutención del niño?», Julian se atragantó. «No tengo dinero. Entonces será mejor que consigas un trabajo». Elena dijo, «He oído que el almacén de Nueva Jersey está contratando. Salario mínimo, turno de noche». Señaló la puerta. Fuera. 6 meses después. La sala de juntas de Thorne Logistics estaba en silencio, salvo por el suave balbuceo de un bebé. Elena estaba sentada a la cabecera de la mesa. Parecía cansada, pero feliz. En una cuna a su lado yacía Arthur James Thorne II, un bebé de ojos azules brillantes y un mechón de pelo rubio. «Ya tenemos las cifras del 4º trimestre», dijo Harrison, deslizando un informe por la mesa. «Las ventas han subido un 15% desde el cambio de marca. Los accionistas están encantados». «Bien», dijo Elena, firmando el informe. Metió la mano en la cuna y dejó que el bebé le agarrara el dedo con su manita. Y, una vez resuelto el otro asunto, Harrison dijo que no hacía falta dar más detalles. Julian Thorne había intentado demandar. Había gastado el último dinero de Sterling en un desesperado intento legal. El juez se había reído de él en el tribunal, citando la cláusula del donante.
Marcus Sterling había abandonado a Julian en el momento en que se dictó la sentencia. Sin la fortuna de Thorne, Julian ya no le servía de nada. La semana pasada un paparazzi había tomado una foto de Julian. No llevaba smoking. No estaba en un ático. Lo vieron saliendo de una tienda de pornografía en el Bronx vendiendo un Rolex de platino, el último vestigio de su antigua vida. Parecía más viejo. Parecía destrozado. Había firmado los papeles del divorcio riendo. Ahora nadie reía, salvo el destino. Elena cogió a su hijo en brazos. Se acercó a la ventana del suelo al techo que daba a la ciudad. El imperio era suyo, no porque se hubiera casado con él, sino porque tenía la fuerza para conservarlo. Vamos a construir algo bueno, pequeño, le susurró al bebé. Algo de lo que tu abuelo estaría orgulloso. Miró su reflejo en el cristal. Ya no era la víctima, era la matriarca. Y en algún lugar, bajo la fría lluvia de la ciudad, Julian Thorne se subió el cuello del abrigo para protegerse del viento, dándose cuenta demasiado tarde de que lo más caro que había firmado nunca era su propia salida. La historia de Julian Thorne es un brutal recordatorio de que la arrogancia es el lujo más caro del mundo. Pensó que podía burlar a un padre que había construido un imperio y deshacerse de una esposa que le lo había dado todo. Trataba a las personas como activos y a las relaciones como contratos. Al final, aprendió por las malas que, en el tribunal de la vida, el carácter es la única moneda que importa. Renunció a su matrimonio a cambio de libertad, pero acabó renunciando a su legado. Vaya, qué montaña rusa. Si te ha gustado esta historia de karma instantáneo y venganza definitiva, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. ¿Qué opinas? ¿Julian se merecía su destino o la voluntad del padre fue demasiado cruel? Cuéntamelo en los comentarios.